La familia Avilés es una de las más conocidas en esta región de Cuba. Esta estirpe de excelentes instrumentistas cubanos ha transitado de la música popular a la culta. Hoy nos acercaremos a la historia de sus integrantes más notables. Acompáñenos. A mediados del siglo pasado, Raimundo y Jesús Avilés, dos jóvenes hermanos, se establecieron en nuestra ciudad. El primero se casó con la señora Carolina Lozano y el segundo con su hija Carolina Urbino. De ambos matrimonios nacerían talentosos músicos y compositores, entre hijos, nietos y bisnietos. 3 de los 5 hijos de Jesús Avilés, Gualfrido, Segundo y Jesús Avilés Urbino, formaron parte de la centenaria Orquesta Holguinera. Esos tiernos ojos con que miras son maravillosos. Jesús Avilés Urbino fue músico, compositor y director de bandas y orquestas. Desde muy jovencito dominó varios instrumentos, especialmente el clarinete, el cual tocó en la orquesta de su primo Manuel Avilés, en la banda del Regimiento de Voluntarios y más tarde en la banda de la Invasión a Occidente y en varias orquestas que fundó a lo largo de su vida. Cuando se casó con doña María Vázquez, compuso una marcha nupcial que luego se siguió tocando en las fiestas matrimoniales más importantes de la ciudad. Jesús Avilés, para muchos sencillamente Chucho, se incorporó a la manigua en 1895. Raimundo Avilés, su hermano segundo y otros integrantes de la Orquesta Avilés, entre ellos Manuel Dositeo Aguilera y José Urbino, le seguirían. Con este último colaboró en la formación de la banda que acompañó a Maceo en la invasión. El diligente Don Chucho ayudó a Dositeo Aguilera en la instrumentación del himno invasor, escrito por Enrique Loynaz del Castillo, y fue además el director de la banda el día de su estreno, el 3 de diciembre de 1895, en la batalla de Huaraz. Concluida la guerra, Chucho fue designado inspector de aduana en Puerto Padre. Allí llegó procedente de Pinar del Río, ciudad en la que fue director de orquesta. En el Central Chaparra, a petición de su dueño, el presidente de la República, Mario García Menocal, organizó una orquesta. Después de inaugurado el antiguo Central Boston, el puerto de Banes cobró intensa vida y para allá se trasladó Chucho con su hijo Carlos Avilés, quien había nacido en 1895. Al crecer, Carlos continuó al frente de la orquesta creada por su padre. Trabajó como pianista en un grupo que organizaba zarzuelas. En Banes, siempre que se necesitaba un pianista lo buscaban. Fue muy querido como músico y como persona, enemigo jurado de Machado y de Batista. En 1945, cuando triunfan los auténticos, lo nombraron administrador de la zona fiscal y se enfrentó valientemente a la United Fruit Company. Tras el golpe de Estado de 1952, Carlos Avilés quedó cesante. Poco tiempo después optó por trabajar en Holguín. Al triunfar la revolución se convirtió en secretario de los músicos y director de la orquesta del Teatro Lírico y de la Escuela de Música José María Ochoa. Quienes lo conocieron afirman que fue un hombre muy ecuánime y afable, le gustaba la fiesta y la alegría. Todas las mañanas hacía ejercicios y luego se sentaba al piano. Casi nunca dejaba de interpretar la comparsa, su pieza favorita. Cuando el 1 de marzo de 1968 Carlos fallece a raíz de un ataque cardíaco, su hijo Jesús Avilés Rondón no estuvo presente, pues se especializaba como oboísta en Alemania. Tras su regreso a Cuba, trabajó en Matanzas y en la gestación de la Orquesta de Cámara de Holguín. De los 4 hermanos de Chucho Avilés Urbino, Segundo no dejó descendientes. De los de Reinerio, solo Cira se dedicó muchos años a la enseñanza musical. Sin embargo, muy apegados a la tradición han sido los hijos, nietos y bisnietos de Candelaria y Gualfrido, sus otros 2 hermanos. Raimundo Avilés y Carolina Lozano fueron los padres de don Manuel Avilés Lozano, fundador de la orquesta Hermanos Avilés. Manuel sorprendió a todos a los 12 años al componer danzas y valses.
Un año decisivo en su vida fue en 1882, cuando abrió su sastrería, se casó con Enriqueta Cruz y formó la orquesta que luego hijos y nietos mantuvieron durante más de 100 años. Manuel Avilés fue el profesor de música de sus hijos y de incontables nietos. Falleció en 1928, 2 años después de haberse inaugurado el Cine Martí, otro de los escenarios de éxito de su orquesta. Manuel Avilés Lozano forjó una familia muy notable de músicos que en primer lugar tienen el extraordinario mérito de haber mantenido viva la orquesta Hermanos Avilés durante más de 100 años. Pero también de la familia numerosos músicos fueron fundando otras agrupaciones, haciendo una carrera en el ámbito nacional e internacional que prestigia la tradición de la música holguinera. En primer lugar, pues, Víctor Avilés, Cronides Avilés, que fueron formidables directores de la orquesta como tal, pero también Julio Avilés, por ejemplo, que ha dirigido agrupaciones y es, entre los saxofonistas cubanos desde hace varias décadas, uno de los más iluminados, de un sonido más depurado en ese gran instrumento que es el saxofón. Y lo mismo se puede hablar de los que desde el piano pues han hecho historia. Enrique Avilés, en primerísimo lugar, un hombre que desde la década del 30 pues salió a recorrer Latinoamérica y se impuso dando magistrales conciertos en Caracas, en Bogotá, en México, en Nueva York y luego en San Juan de Puerto Rico, ciudad donde se estableció y donde también, igual que en algunos países, sobre todo Estados Unidos, desarrollaron pues esa carrera. Enrique Avilés fue integrante, por ejemplo, de la orquesta de Javier Cugat, que era en los años 40 una de las agrupaciones latinas de mayor prestigio universal. Un hombre que también compuso hermosas canciones, aunque de ello, lamentablemente, en Holguín no quedaron muchas huellas, más allá de la referencia de aquel festival de canciones que se hizo en el Teatro Infante en 1942, o de aquel disco que grabaran para una empresa discográfica norteamericana en los años 50, del cual lamentablemente tampoco conservamos huella. Cancañón Avilés, otro pianista excepcional que ha interpretado desde la obra de los Beatles hasta el jazz, modalidad esta última en la que ha sido todo un especialista, así considerado, en aquellas memorables encuestas que se realizaban a los musicólogos e investigadores por la revista Opina en los años 70 y recogido en los anales de Leonardo Acosta, estudioso del jazz en Cuba. Todo ello pues demuestra que más allá de la orquesta, pues la familia es una estirpe, un blasón de verdadera gloria en la historia musical de nuestra ciudad y de nuestro país. Hoy nietos, bisnietos y tataranietos de don Manuel continúan la tradición musical iniciada en 1882. Son pocas las agrupaciones holguineras que no han contado con algunos de ellos en su quehacer. Sus éxitos nos llenan de satisfacción a todos. Nosotros nos vemos la próxima semana, siempre con Holguín en la memoria.